Buenas tardes. Dice 24 que nos quedamos. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. La 44, le voy a decir. 44:14 toca. Ok. Entonces, estamos en esta lección que habíamos platicado. El título dice la violencia, pero que la tentación es en el monte alto. ¿Sí? La tentación es en el monte alto. Y no se trata en sí como la violencia, sino del poder. Pero a veces, cómo se quiere obtener el poder. Por eso es que el título de la lección dice violencia. En el 14 dice que nos toca. Yo tengo que ir antes. Entonces, habíamos visto eh, de que Jesús en el milagro de la alimentación de los 5,000, después cuando lo llegan a buscar, el mismo Señor les dice que lo busquen porque les dio de comer. Y que el mismo Señor Jesús había comprendido de que a él lo querían colocar como rey, pero era lógico que el quererlo colocar como rey, entendiendo nosotros la época que estaba viviendo Jesús, las circunstancias que estaban gobernados por un imperio que los tenía subyugados, que no era un imperio democrático, que les permitieron ciertas concesiones en relación a no solo al pueblo de Israel, de todo lo que el imperio romano, de todas sus conquistas, les permitió a los conquistados ciertas libertades, pero no porque ellos pudieran democráticamente elegir, sino lo que ellos habían determinado. Recuérdense que habíamos aprendido que, por ejemplo, en el Sanedrín, ¿quién escogía al sumo sacerdote? El mismo imperio romano. Entonces, ¿qué es con esta lógica? Sabían de que no iba a ser en una forma pacífica, sino que iba a ser a través de la violencia, era como dar un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Las retira. ¿Sí? Entonces, la pregunta 15. Jesús como hombre estaba abierto a las ideologías de su día y después de una fuerte lucha con sus inclinaciones como judío, pudo rechazar todas las soluciones superficiales que cegaban a sus compatriotas. ¿En cuáles de las siguientes situaciones vemos a Jesús rechazando la idea de violencia como el método para establecer su reino? Él cita, veamos, Mateo 26, 51 y 52, Miriam, Lucas 9, 51 al 56, Grisel, Juan 6, 15 y Yuri, Juan 18, 36. Mateo 26, 51, 52. Arresto de Jesús es el tema. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que te tomen espada a espada perecerán. Pregunto, este es un versículo en donde vemos en una situación de Jesús rechazando la idea de la violencia. Sí, Exactamente. Sí. Vemos que le dice que guarde la espada. ¿Ok? Lucas 9, 51 al 56. Dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo
como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, les respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Ok? Mira, ¿Sí? exactamente. Aquí estamos viendo que se dan cuenta de que buscar, por eso, des cuenta aquí como ellos ofendidos, porque no dejaron pasar a Jesús y ya vieron lo que querían hacer. No estamos diciendo que tuvieran ese poder, pero ¿cómo tendrían aquella seguridad de que podían haber hecho bajar fuego del cielo? ¿Sí? Y nos damos cuenta que Jesús no optó por eso. O sea, analicémoslo nosotros también, porque a veces en la vida, cuando decimos es que ofenden a mi Señor, y a través de la violencia queremos imponernos. Y violencia no es necesariamente agarrar una pistola, agarrar una espada, ¿sí? Si no se dan cuenta aquí, a veces hasta también, hasta en nuestras oraciones. ¿Cómo oramos? Que les caiga fuego, que les vaya mal. Hemos hablado de los salmos imprecatorios, en donde es desde el mal, y hemos dicho, no, podemos tener el ejemplo, pero era lo que estábamos hablando, de que nosotros estando en el nuevo pacto, nosotros tenemos los parámetros aún más altos, porque el mismo Señor Jesús enseñó que había que bendecir a sus enemigos, orar por los que sufragan, pero hemos dicho, ¿cómo oramos? Ya, ¿qué es lo que queremos? Porque la maldad está multiplicada, entonces vemos que el Señor, ya tenemos dos citas en donde Él no avala la violencia. Recuérdense que nosotros tenemos que ser pacificadores. Ok. Juan 6:15. Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ese Grisel? Sí, También. Sí. Ese es el que estábamos leyendo, o sea, ahí está solo el versículo, pero al tener todo el contexto nosotros sabemos bien lo que hemos dicho. ¿Cómo iban a hacer? Porque dice, apoderarse para ser el rey. ¿Cuál hubiera sido la única manera? A través de la violencia, porque había que dar un golpe de Estado. Había que derrocar al que estaba gobernando en ese momento. ¿Y Judy? Sería Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ese sí. También. Sí. Que él dice, si hubiera sido su reino en eso, que era así como quería, hubieran pedido pelear, pero no se trata de eso. ¿Ya? Por eso es de que cuando el Señor habla, él pudo haber pedido legiones de ángeles que lo ayudaran, pero no es de la manera que el Señor nos deja el ejemplo. Claro que la segunda venida, cuando el Señor venga, no va a ser como la primera, que vino para un arrepentimiento, para salvación. Ya cuando venga la segunda, ya viene a pagar, ya viene con ese poder y ya viene a limpiar. Por eso es que mientras ahorita pueda ser el hallado, hay que buscarlo y hay que vivir para él. Entonces, con estos versículos nos damos cuenta que Jesús no avala la violencia. Claro, algunos dirán, bueno, y entonces en el Antiguo Testamento, ese es el punto. En el Antiguo Testamento no quiere decir que Dios haya cambiado, que uno dice, no, que es el mismo de ayer y Dios reciente. Vemos nosotros que no es que Dios esté avalando la violencia, sino que por la misma iniquidad, Dios utilizó a naciones para castigarlos. No es que Dios le agrade dentro de la violencia, pero a pesar de eso, el corazón del hombre ha cambiado y ese es el ejemplo que tenemos, porque a veces tenemos, es que si hubiera pasado eso, si hubieran hecho, ¿cuántas veces nosotros leyendo el libro de los jueces se levantó un juez para librar al pueblo? Volvían a buscar al Señor, pasaban 40 años, que era casi el tiempo de una generación, y luego ¿qué pasaba? Volvían a caer lo mismo, porque era lo que hemos hablado. Las cosas sin Dios, el hombre por sí mismo
no encuentra la paz, no puede encontrar las cosas que lo satisfagan. ¿Se recuerdan que lo vimos con el materialismo? No cambia el corazón, no satisface, no salva y no son eternas. Ok. Leamos ahora Fernando Lucas 22, 36 al 18. Tienes apagado el micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ah, ok. Buenas tardes. Dice bolsa, alforja y espada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado. Y me escuchan. ¿Sí? Por la, sí. Y perdón, es que me está fallando esto. Permítame. Ay, Dios. Ser escrito fue contado, se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y les dijo, basta. Ok. Aquí, por eso, vamos a ver. A la luz de su firme actitud en contra de la violencia, ¿no le parece extraño que al finalizar la primera Santa Cena, porque si ustedes miran, ¿sí? En Lucas, esto viene, si miran ustedes más atrás, en el capítulo 22, en el versículo 7, tenemos ahí la Santa Cena. Después de la Santa Cena, entendemos nosotros de que el Señor, a ver si no estoy mal, sí, miramos nosotros que aquí tenemos lo que fue el anuncio de la negación de Pedro. No estamos ahí cuando Pedro le está pidiendo que no, sino que le está admitiendo el Señor porque les está anunciando lo que va a pasar. Y el Señor viene y les dice a Pedro qué es lo que ha pedido Satanás. Ha pedido para zarandearlo. Y viene el Señor y le dice, yo he pedido para que tu fe no falte. Después de esto viene y lo que acaba de leer Fernando, hablando de que ahora tengan bolsa, alforja, ¿qué más? Perdón. Espada. Que tiene bolsa, Exacto. tómela, alforja, Espada. Exacto. Porque dice en el 2036, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y cuando termina en el 38, que ellos mismos dicen, Señora, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Como que, ok. Entonces, por eso aquí dice, ¿no le parece extraño que al finalizar la primera Santa Cena Jesús dijo, compre una espada? Como que por eso les digo, porque es que tenemos que saber el contexto. Porque si lo sacan van así, ¿ya vieron que Cristo avaló el poder tener un arma? Pero esa era la enseñanza, estamos hablando, una espada contra todos los que iban a venir, una espada. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor les dice esto? Sigamos entonces. ¿Cuántas espadas tenía el grupo apostólico? Según el versículo 38, Fernando. ¿Ninguna? ¿Una cada uno o solamente 2 entre todos? Leo otra vez el 38. ¿Perfecto? Sí, dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. ¿Tenían 2? ¿Solamente 2 entre todos? Exacto. Tenían 2 entre todos. Recuérdense que él les está hablando y les dijo que ahora el que tiene bolsa, tómela, el que tiene alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre uno. Y luego termina en el 38, en donde los discípulos
pero le están diciendo a los apóstoles que hay dos. Okay. Pregunta 17. ¿Qué dijo Jesús referente a las 12 espadas entre 12 personas? Fíjense, ¿por qué 12 personas? Grise. Primero la pregunta antes de leer otra vez el versículo 38. ¿Por qué nos pusieron ahí entre 12 personas? Porque 12 eran los apóstoles que estaban con él, ¿no? Pero estaban los 12. Yo como vi 12, me quedó así como que es por eso. ¿No? ¿Dónde estaba Judas? A Judas estaba con los... Judas ya no estaba ahí. Entonces, ¿por qué estamos diciendo a las 12 espadas entre 12 personas? Ahí está Miriam, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Entonces eran 11, doctor. O 12 con Jesús. Exactamente, ahí dice 12 personas, 11 apóstoles más Jesús. Son los 12. ¿Ya? Habían 12 espadas entre 12 personas. ¿Sí, mami? ¿Y qué pasó con tu computadora? Tienes apagado el micrófono. Es que no me entra el internet, fíjate, lo tengo aquí a la par, traté, me entró un ratito y ahí pero todo por muy tarde, mamita. No tan tarde, pero sí entró. Pero aquí, bueno, ok. Entonces, Grise, nuevamente en el versículo 38. Dice, ¿qué dijo Jesús? Dice, entonces ellos le dijeron, ¿qué dijo Jesús? Leo todo, solo qué dijo Jesús. Vuélvelo a leer. Muy bien. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Entonces, ¿qué les dijo Jesús referente a las 2 espadas? Basta. Como que estuviera jugando. Sí, les dijo, basta. Muy bien. Pregunta 18. Para entender el verdadero propósito de Jesús respecto a las 2 espadas, tenemos que ver cómo las utilizaron en el jardín en Getsemaní. A. ¿Con qué estaban armados los integrantes de la guardia atacante? Rosario, leamos Lucas 22:52. Buenas tardes, con mucho gusto. Gracias. Lucas 22:52. Israel dice... Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. ¿Qué dijo Jesús referente al... Para entender el verdadero propósito de Jesús respecto a las 2 espadas, tenemos que ver cómo las utilizaron. Entonces, ¿con qué estaban armados los integrantes de la guardia atacante? Con espadas y palos. Perfecto. Miriam, Lucas 22:49. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Qué quisieron hacer los apóstoles con las 2 espadas que tenían? Herir con espada. Herirlos, muy bien. Judy, leamos Lucas 22:50. 22:50 dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
¿Qué hizo uno de los apóstoles? Aquí ya sabemos que nos vamos a otro evangelio y se trataba de Pedro. Con su espada, ¿qué fue lo que hizo? Le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Muy bien, le cortó la oreja. ¿Y qué hizo? Él cita Jesús entonces, que dice el versículo 51. Ah, no, perdón. ¿Qué dijo Jesús referente a la violencia? Pero sí es el versículo 51. Basta, ya dejad. ¿O tengo que leer? Sí, ahora ven. Muy bien. Entonces respondió Jesús y dijo, basta, ya dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces, la primera pregunta es lo que tú dijiste. ¿Qué dijo Jesús? Basta ya, dejad. Y sigamos como tú le dices ese versículo. ¿Y qué hizo Jesús entonces? ¿Le puso la oreja? Exacto, le sanó la oreja. Se la puso. Le sanó, ahí dice lo que le dices ahí, ¿verdad? Ajá. En donde dice, ok. Le sanó. Tocando su oreja, la sanó. Le sanó. Ok. 19. Si el grupo apostólico no hubiera tenido una espada, ¿habría sido posible saber definitivamente si Jesús se hubiera defendido con espada contra espada, Fernando? Doctora, yo puse que sí. Ok, ¿todos pusieron que sí? Vamos a ver qué quiere decir Miriam. Ok, levantaste la manita. Sí, doctora, gracias. Fíjese que yo leyendo el versículo cuando dice que tocando su oreja le sanó, en las películas se ve que Jesús se agacha, ¿verdad?, a recoger la oreja y se la pega, pero en sí, o sea, aquí él solo puso la mano, o sea, en el lugar de la oreja y no tenía la oreja y le puso otra oreja o porque solo dice el sanó. Pues, o sea, ¿qué es aquí saber nosotros? O sea, lo más, si queremos ver una lógica, eso no sería nada en cuento como lo que pasa hoy en la medicina cuando pierden un órgano y lo más pronto posible lo que se hace es pegársela y lo llevan rápido, ¿sí? La lógica que uno le puede decir es que haya tomado la oreja y lo haya sanado pegándosela. El punto es que la sanó. ¿Ya? Saber uno no dice ahí si se agachó, qué pasó, nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? La sanó. Otra duda, doctora, es en la pregunta que ahorita acaban de responder y que Fernando contestó. Sí, yo no entendí la pregunta. No puse nada. No entendí la pregunta. Ahora, por eso, aquí está. La pregunta es que tomen y hagan ustedes una lógica. Por eso dice, si el grupo apostólico no hubiera tenido una espada, así en el supuesto, porque sabemos que sí tenían y habían dos, y usaron una. Pero dice, si ellos no hubieran tenido una espada, ¿habría sido posible saber definitivamente si Jesús se hubiera defendido con espada contra espada? Yo puse que no, doctora. Yo también puse que no. La respuesta es no, ¿por qué? Porque ¿cómo van a saber si no lo hubieran tenido? Es que quieren hacer algo, pero no lo tienen. Lo hacen, como dirían, castillos en el aire, ¿sí? En ese punto, esa es la idea por la cual se les está llevando a comprender por lo que estábamos diciendo, en donde el mismo Señor Jesús viene y les dice, vendan su capa y compren una espada. Pero ven al finalizar y viene y él les dice eso y luego cuando ellos les están diciendo en el 38, tenemos dos y el Señor les dice, basta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que no están entendiendo el mensaje. Ellos lo están entendiendo literal. ¿Ya? Y era lo que decían. Entonces ustedes vienen y dirán, bueno, no primero hay que entenderlo literal. Claro que sí.
entiendan lo literal, entiendan lo natural para saber cuál es esa enseñanza. ¿Sí, Ingrid? Es que cabalmente, porque aquí dice que si nosotros, si el grupo apostólico no hubiera tenido espada, habría sido posible saber definitivamente si Jesús hubiera defendido con espada, contra espada. Pues definitivamente yo puse que no, porque ahí sí que la lógica me dice que si no hubieran tenido la espada, no hubiéramos podido saber, pero como sí la tenía, entonces, por eso. pero si es sí la respuesta, está bien, ¿va? Pero no, la respuesta es no. Ah, ¿verdad que sí, que no? No. Ah, bueno, exacto, sí. Bueno, usted está bien, no. Por eso es lo que decimos. ¿Qué hubiera pasado si no tiene la espada? No le hubieran cortado la oreja al porque ¿eh? No de mordida como Mike Tyson, ¿verdad? No de una mordida, ¿ya? Sino que, porque lo que pasa, ahí es lo que uno mira. Miren, aquí ustedes van a analizar y por eso uno puede decir, porque a veces uno dice, bueno, me recuerdo una cosa que mi mamá me contaba que mi abuelo decía, que si alguno tenía un arma, si le iba a tener era que supiera utilizarla y la iba a usar. Porque algunos vienen y quieren tener un arma y dicen, ay, solo para asustar. No sé si ustedes han visto, a veces sí pasa, que tienen no una arma verdadera, sino como de juguete, y a veces han habido cosas atroces y que no se hubieran enterado todo, porque a veces hasta las armas de juguete parecen tan reales, y si alguien no conoce de lo que es un arma, cree que es real. Pero vamos a eso, que las mismas armas los pueden ¿cómo se les dice? Hacerlos valientes. No me recuerdo. Envalentonar. Eso, envalentonar. Eso es, Ingrid, gracias. ¿Ya? Porque es así como aquello, ¿verdad? Porque, y a veces algunos hasta son exhibicionistas teniendo una arma para que los demás. Entonces, este es el punto, que se dan cuenta que sí tenían una, pero hasta uno tiene la lógica. Salieron a atraparlo varios con palos y espadas, habla en plural. Ellos, 2 espadas. Solo como, tal vez así como algunos tienen idea, bueno, no importa, aunque muera, pero me traigo alguno conmigo. Algunos tienen hasta esos pensamientos, ¿verdad? Que no les importa morir, pero se van a traer a alguien. ¿Sí, Elcita? Perdón, doctora, pero si el señor no estaba de acuerdo con la violencia y no le pareció que le quitaran la oreja a uno, ¿por qué pidió después 2 espadas? ¿Por qué pidió que él no pidió 2 espadas? O sea, él les dijo, viene, le dice, ven a su capa y una. Entonces viene al final, ellos no tenían una, sino que viene y le dice, señor, aquí tenemos 2. ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron de ellos? Basta. Como quien dice, no entienden, cállense ya porque no están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Porque ellos están entendiendo literalmente como que el Señor les está diciendo, háganse de espada. Ahora, ¿qué es lo que estamos ahorita comparando? ¿Cómo hubieras sabido tú si Jesús avala o no la violencia? Si, a pesar de tenerla, él mismo les dice que no las utilicen. No les está diciendo que tengan, sino más bien porque sí teniéndolas, les está pidiendo que hagan violencia, pero solo pueden saberla por el hecho de tenerla. Si no la hubieran tenido. Pero cuando pide que venda su capa y compre una. Exacto, pero ves, él está diciendo en una forma. Perdón. No, está bien, no. Por eso, aquí lo que nosotros vemos es que los discípulos están interpretando las palabras de Jesús literalmente, por lo que ellos les responden en el 38. ¿Sí? Y aquí, por eso. Pero entonces, ¿por qué Jesús les contesta? Basta. ¿Por qué no les dice el Señor, no, entonces no hace falta porque les estoy diciendo que vendan su capa? No les dice eso. Sino les dice, como dice, cállense. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más probable que Jesús aquí está utilizando un lenguaje figurado. Un lenguaje figurado para decir que a partir de este momento pensaban una nueva etapa. O sea, ellos, a pesar de, no es que les diga qué bueno que traigan espada, sino que él mismo les hace ver, por ejemplo, la sacó Pedro, le quitó la oreja, ¿y qué es lo que le dice el Señor? Que la vuelva a meter. Porque ¿qué es lo que le dice? Que el que
engendra violencia, ¿qué va a recibir? ¿Qué es lo que le dijo el Señor ahí? En el 50, ¿en qué? En el 50, ¿sabes? Y Jesús uno dijo, de... 51. Perdón. ¿Sí? En el 51 el Señor. Muy bien. Entonces respondió Jesús y dijo, basta, ya dejad, y tocando su oreja las sanó. Ok. Si él hubiera estado de acuerdo, ¿qué hace? Que le quite la otra. Lo deja. O sea, miren, ¿cómo es aquí? Es para, por eso le dice, es que, como el punto es, como lenguaje figurado es, ¿cómo puedes tú enseñar si no lo pasas? Por decirte algo. ¿Cómo puedes decir? Por eso es lo que decíamos a las personas. Ah, si yo tuviera 1 millón, yo donaría medio millón, por decir. ¿Verdad? Pero tienes 100, ¿y por qué no das la mitad de esos 100? Entonces, pero por eso es, el mismo Señor Jesús lo está evidenciando. No que los sean violentos, ya leímos nosotros pasajes donde él mismo no está a favor, pero vamos a ver, el mismo Señor les está mostrando que teniendo la espada, no está pidiendo que la utilicen. No para que tengan, sino para que se den cuenta que aún teniéndola, él no está de acuerdo. Muchas gracias. Entonces coloquen ahí, tal vez hasta no sé si tienen ahí referencias, pero pongan una nota en este pasaje en donde lo que el Señor les está enseñando es lo que es ese lenguaje figurado. Es una de las cosas que nosotros también tenemos que aprender, por eso con todo el contexto, porque lo hemos hablado, que la Biblia por ella misma se interpreta y que no es que Dios sea de confusión, lo que pasa es que necesitamos aprender a leer todo el contexto dentro de la Biblia, y por eso por lo menos leímos 4 citas en donde vemos nosotros que en ningún momento, teniendo en ocasión, fíjense que cuando vienen lo quisieron él poner por reyes, no era una persona que lo quería poner por reyes, era una muchedumbre. Él había alimentado 5,000, pero él no aprovecha de eso. ¿A cuántas personas podríamos decir? El pueblo, podría decir los cojos, los ciegos, estaban de parte de todos los que el Señor había hecho. ¿Quién no vino a hacer ningún levantamiento? Por esa razón se los evidencia, por lo mismo que les hace aquí la pregunta. Si no hubiesen llevado la espada, por eso a veces dicen algunos, sí, no la abrochó porque no tenían armas. Entonces, ¿qué hacen ahí? Les demuestra que a pesar de tener armas, no les dice que la usen. Jamás les dijo, si tú lees en el versículo que les dijo, compren una espada, pero no les dijo que la usen. ¿Sí? Entonces algunos dirán, ¿entonces para qué? Para evidenciarles, para darles el ejemplo. No, ¿de qué sirve? Más bien se evidencia que la violencia, ¿qué es lo que engendra? Violencia. Y ustedes lo miran hoy en día. Ahora sí. Gracias a ustedes, muy bien. Entonces dice, 20. ¿Cuál era el verdadero propósito de Cristo en pedir? Ahí está la pregunta del cita. Las 2 espadas. ¿Las pidió como instrumento de violencia o las pidió como demostración que no utilizaría la espada? El cita, ahí está la contestación. ¿Cuál pusiste? Tu micrófono. A mí me preguntaste. Ajá, porque como ya viste, ahí está la pregunta que tú habías hecho y ahí está. Es la 20. La 20, ajá. Como demostración que no utilizaría las espadas. Exactamente. Nada. Pregunta 21. Las diferentes tentaciones no fueron más que modificaciones de este mismo pensamiento, de utilizar sus poderes especiales de Dios y de hombre para extender su reino según las ideas comunes de su día. ¿Cuál fue el camino que eligió Jesús para extender su reino? ¿Sí? En esta parte, por eso, vamos a ver, Heidi. ¿Cuál fue el camino que eligió entonces Jesús?
El materialismo, el pan sin Dios, o sea, el desierto. El caudillismo, prestigio sin Dios, o sea, el pináculo. La violencia, el poder sin Dios, o sea, el monte alto. El sacrificio de amor, pasión divina, la cruz. La ley, el sacrificio de amor. Exactamente. Ese fue el camino que el Cristo eligió. Heidi, miremos Mateo 26, 52, y yo no sé si les corregí esa cita a las nuevas, que era Mateo 27, 37. No está corregida. Está 22, 37. No, es, por favor, Grisel, 27, 37. Y la lees. Mateo 52. Se título arrestó de Jesús. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Sí? Ahora dice. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa, escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ok. Entonces, dice, ¿cuál es el símbolo del reino de los cielos? ¿La cruz o la espada? La cruz. Exactamente, la cruz. 23. Hemos visto entonces que la tentación en el monte alto no era de postrarse para adorar a un ser horrible, provisto de cuernos, ola y tridente, sino de establecer su reino, Fernando, por el camino de la cruz. Y para evitar, por el camino de pero no sería ahí de porque no es. Perdón, sería por el camino de la espada para evitar el camino de la cruz. Exactamente. Sino establecer su reino por el camino de la espada para evitar el camino de la cruz. La tentación. Esa es la tentación. Y era lo que les digo, es tentador la violencia, buscando a veces la propia justicia. Pregunta 24. ¿Cómo fue tentado Jesús en el monte alto respecto al establecimiento de su reino? Ingrid, fue tentado a establecer su reino por medio de la... Prendita, yo te estoy sincera, no he trabajado, pero voy a, según lo que hemos estudiado, es establecer un reino por medio del, bueno, ahí sería el sacrificio, pero de la cruz. No, porque la pregunta dice, ¿cómo fue tentado? En el monte a establecer su reino por medio de la tentación. ¿Pero cuál fue esa tentación? Fueron las tres, la del... Aquí te están preguntando directamente la última tentación, la del monte alto. Establecer su reino por medio de la... Es la misma pregunta de arriba, solo que diferente forma de preguntar. De la violencia. Pero, ok, de la violencia, ¿y que la violencia se evidenció con qué instrumento? Con la espada. Exacto. La tentación fue establecer su reino por medio de la espada para evitar ¿qué cosa? Para evitar... Es la misma pregunta 23, ahora la estás contestando la 24. Por medio de la espada para evitar la violencia. No, la espada no va a evitar la violencia, la espada es hacer violencia. Si él hacía violencia, ¿qué era lo que entonces no iba él? Porque él escogió otro camino. ¿Cuál fue el camino que él escogió? La paz, para evitar la paz, ¿no? No, ¿cuál fue el camino que escogió él? ¿A dónde fue llevado? A la cruz. Ahí está. Para evitar la cruz. Para evitar la cruz. Exactamente. Por medio de la espada para evitar la cruz, ok. Sí, entonces sabes, esa era la tentación. Parece, es lo que nosotros tenemos porque como es lo que les di,
nosotros tenemos que analizar en esto porque a veces nosotros, bueno, hoy vamos entendiendo bien en esto, pero nosotros también ahora tenemos que verlo en nuestra vida. No es que nosotros, digamos, tomemos una espada o una pistola, lo que ustedes quieran, cualquier arma, pero ¿cuáles son los métodos de violencia? Cuando uno dice, porque recuérdense que el mismo Señor Jesús nos enseñó que si alguno quiere seguirlo, ¿qué debe hacer? Tomar esa cruz. Tomar la cruz, ¿qué significaba? Porque los discípulos en ese momento, en la época que están viviendo, literalmente ellos comprendían lo que era tomar la cruz. ¿Qué era lo que les estaba diciendo el Señor ahí? Morir literalmente por él. ¿Ok? ¿Eso ha cambiado para nosotros? No. Esas mismas palabras que el Señor le dijo a los discípulos es igual para nosotros. Eso es general para el que quiera ser discípulo. Tomar la cruz significa dar la vida por el Señor. Por eso dice, niéguese a sí mismo. Entonces les digo, se dan cuenta, entonces el decir bien, Gálatas 2:20, ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es ya no pensar en nosotros como nosotros en mí mismo. No quiere decir que no nos amemos, pero ya no nos amamos en una forma carnal, pensando en un egoísmo. Es el amor que tengo hacia mí por el amor que Dios tiene contigo. Es lo que tenemos que ver, porque a veces nos pasa, es que nosotros por eso a veces queremos vengarnos a nosotros mismos. Y sabemos lo que dice la Escritura, pero es lo que les digo, es la tentación. Esa tentación hay, el vengarse, y por eso el Señor ha dicho en Romanos que nosotros venzamos el mal con el bien, que la venganza será de Dios y Él va a pagar como Él quiere. Muy bien, pregunta 25. No es necesario, aquí está, tomar una espada en la mano para estar en el camino de la espada. Cada vez que sentimos, lo oigan bien, odio en nuestro corazón, estamos en el camino de la espada. Según Jesús, Rosario, miremos Mateo 5, 21 y 22. ¿Tiene tu micrófono, Rosario? No se te oye. A ver si salió, a ver si puede entrar. Bueno, ahí está. No se te escucha. Bueno, pongámosle Ahorita por puedo favor. apoyar yo. Muy bien, Fernando. Sí. Dice Mateo 5, 21, 22, ¿verdad? Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Solo que es padre. Que fatuo es un comportamiento engreído, es alguien que se burla con maldad. ¿Ya? Entonces, viendo nosotros a ti, este versículo dice, según Jesús en Mateo 5:22, entonces, se es homicida únicamente pelear hasta la muerte en una guerra,
únicamente luchar hasta la muerte con otra persona, enojarse también, ¿verdad? ¿Enojarse también? Ok. Miren, a veces hasta cuando nosotros decimos, entre más de verdad miramos aquí, uno dice, yo me recuerdo cuando una vez así leíamos, digo, entonces que yo a veces así les digo, no les digan necios a sus hermanos. Claro, yo sé que hay personas, hay necias, que lo sabemos, pero tenemos que saber por qué tenemos que tener cuidado, porque nosotros cuando estamos en ese enojo, decirle necio a su hermano, ¿qué es lo que estamos guardando en nuestro corazón? Por eso tenemos que cuidarlo, por ese enojo, y a veces tenemos así siempre, es que me saca de mis casillas. Si no me buscara, y empezamos nosotros a tener ese monólogo en nosotros, o tal vez también con otras personas, a justificarnos por culpa de la otra persona, pero debemos de ver nosotros la otra cara que el Señor pone, en el que nos enseña que nosotros a través de estas circunstancias estamos siendo probados. Por eso era lo que les digo, ¿cómo podemos saber nosotros que tenemos mansedumbres, que tenemos dominio propio, si no tenemos este tipo de personas? Si todas nos tratáramos sin que nadie nos saque nuestras días, estaría bien, no podemos saber cómo estamos. El verdadero yo se va a dar evidencia cuando nos encontremos en las pruebas. Era lo que hemos hablado. Entonces, 26, no es necesario morir sobre una cruz para estar en el camino de la cruz. Cada vez que mi corazón se llena del amor de Cristo hacia mi vecino y me lleva a servirle con sacrificio, estoy siguiendo el camino de la cruz. Según Mateo 16, 24, tomar la cruz quiere decir A, seguir en pos de Jesús tomando su ejemplo de sacrificio y amor. B, que mi cuerpo sea clavado en una cruz. C, negarme a mí mismo. Judy, ¿qué colocó? Yo coloqué la A, Brenda. Seguir en pos de Jesús tomando su ejemplo de sacrificio y amor. ¿Y solamente ese? Que mi cuerpo sea clavado en la cruz. No. Negarme a mí mismo. Exactamente. Estas son de las dos formas en donde nosotros, ese significa seguir el camino de la cruz. Negarme a mí mismo y tomar ese ejemplo de sacrificio y amor de Jesús. Al tomar ese ejemplo, estoy negándome a mí mismo. Como hemos dicho y lo seguirán oyendo, no es fácil, pero tampoco imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que el Espíritu nos da obra en nosotros a través de las circunstancias. Miren, alineemos nuestra mente con nuestro corazón. Claro, aquel canto como ya no lo veo. Mi mente dice una cosa y mi corazón. Ahí está por eso son los conflictos. ¿Qué es lo que necesitamos? Alinearlos. Ese es el punto. Aunque mi corazón quiere una cosa y mi mente dice otra cosa, ¿qué es lo que dice la palabra? Y por eso, ¿dónde los alineamos? Con la palabra. Por eso es que pasa que a veces hay... ¿Sí, Heidi? Una pregunta, doctora. Ahorita que está tan de moda todo eso de la dignidad y todo eso, y que mi dignidad y es lo que importa más, ¿verdad? Lo que y el amor propio y todo eso, ¿verdad? Que se está mencionando mucho ahorita. Bíblicamente tendría que anularse. Exactamente, o sea, eso es muy buena tu observación, Heidi, porque ese es el punto. Bien, y tú lo has dicho, la gente pelea mi dignidad, mi. Ese mi, ¿qué es? El yo. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Ese yo tiene que morir. No es que el Señor esté pidiendo que los pisotee, no. Es que el amor del Señor que se ha derramado, eso es lo que nos va a hacer nosotros. ¿Cómo? Alternar con las personas. ¿Cómo mostramos nosotros al prójimo? Por eso el mismo Señor dijo, si ustedes aman a los que les hacen bien, ¿qué demás están haciendo? Si esto a los mismos gentiles lo hacen, los que están sin el Señor. Pero amar a aquellos que les hacen mal, eso es locura para el mundo, pero no es un amor fingido, sino es el amor de Cristo en nosotros, porque por nosotros mismos,
en nuestro yo, no amaríamos. Pero si el amor del Señor que está derramado en nosotros, que ese es el amor que nosotros tenemos, los amamos, no avalamos el pecado. Por eso es lo que hemos hablado. Cuando el Señor nos dice amen a sus enemigos, no es en la condición pecaminosa. Amarlos, si en verdad los amas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ser? Esa luz y esa sal. Orar para que esos corazones sean cambiados. Que nosotros lo que tenemos que hacer, por eso es que le dice, si ellos les piden caminar una milla, ustedes caminen dos. ¿Cómo va a ser eso? Claro, demuestren ustedes en dónde, a quiénes pertenecen. Si verdaderamente somos esos seguidores de Cristo de la manera que el Señor hizo. El Señor hizo siempre el bien, no hizo nunca el mal. Nunca lo buscó para beneficio propio, siempre mostrando el amor al prójimo. Pero no equivoquemos, no es, por eso les digo, todo eso que se levantan de los que viven en pecado, los transgéneros, porque esa es una de las cosas que más polémica ahora ya tenemos, en donde habla entonces dónde está el amor de Dios que profesamos si no los aceptamos. No, en esa condición no, pero el Señor vino por ellos también. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No hacemos acepción de personas, pero tenemos que ser la luz y la sal para que el amor del Señor Dios tiene que dejar ese pecado. Porque si viven en ese pecado, no son aceptos. No porque nosotros no queramos, sino porque es así lo que dice la Biblia. Esa es la diferencia que nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado, porque esas son cosas aquí para nosotros hoy más claras, pero a veces hasta en la misma vida que nosotros tenemos, por eso les digo, la palabra nos enseña en donde nosotros tenemos que ser santos, apartados del pecado. Y lo hemos hablado, una mentira es una mentira. Que a veces mentimos y decimos que no hemos mentido, siento que, yo siento, no, ustedes sabrán, pero claro que vamos a pecar, pero el punto es que nosotros no aceptamos como normal el pecado. Es decir, pues, ¿qué voy a hacer si estoy en esta condición? No, es que no hay que aceptarlo, porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para vivir en esa santidad. Entonces, al no aceptarlo, ¿cómo nos debe ser? Nos constriñe. Nosotros nos debemos de sentir mal, por muy pequeño que sea el pecado. Pero si en esas pequeñeces nos adaptamos, no es para tanto, ¿qué va a pasar? Va a pasar como esa figura que nos enseñan del sapito, que si lo lanzan al agua hirviendo, en el momento que cae, salta. Pero si lo meten en agua tibia, y va poco a poco, el calor aumentando, se va adaptando, cuando se tienen el caldito. Rana, vamos a ver, rana. ¿Ya? Pero así pasa. Así no pasa. De repente, como les digo, así cuando miran del homosexualismo, rechazo. Pero ¿qué de las otras cosas del pecado? De cosas de que a veces mentimos para obtener un bien. Ay, pero no es para tanto. No es que tenemos que hacer eso. Es lo que tenemos que ver. Por eso les digo, no es que sea fácil, pero no es imposible. Porque nosotros sabemos lo bueno que hay que hacer. Aún a costa. Por eso les digo, ¿qué de la historia que estamos con este personaje, ¿cómo se llamaba? Que lo quemaron y le dicen que ni él no fue el único. ¿A cuántos no los llevaron a la muerte por no negar a Cristo? Que algunos podrían decir, digan que no, y luego le piden perdón al Señor y vuelven. Ustedes sabían que Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, él era un puritano. Viene, ¿por qué fue a la prisión? Porque el imperio había prohibido predicar sin permiso. ¿Cuánto estuvo preso? 12 años. Escribió, salió de la cárcel por muy poco tiempo, volvió a predicar y lo vuelven a meter preso. En esa segunda prisión fue cuando escribe El progreso del peregrino. Él estuvo a una firma de poder salir de la cárcel.
lo hizo. Alguno diría, así con su lógica, pudiera afirmar que lo niega y luego va y se esconde y lleva el evangelio. Es que ese es el punto, llevar el evangelio a la manera que nosotros queremos, y es lo que hemos hablado. Será bueno, por eso el fin justifica los medios. Mentir para llevar el evangelio, ¿será que a Dios le va a agradar? Entonces, piénsenlo bien, examinémonos nosotros, porque a veces nosotros las cosas muy triviales que miramos en la vida, porque los demás no miren. Recuérdense que nosotros tenemos alrededor tan testigos, no solo los hombres, los mismos ángeles nos ven de lo que nosotros hacemos. No porque los ángeles se vayan a salvar ni nada. Y es lo mismo que les estoy diciendo. Estas cosas, a veces nosotros nos ocultamos de los hombres, o a veces no, pero ¿de quién no nos podemos ocultar? De Dios. No solo de lo que hacemos externamente, aún de lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Aquí podrían estar ustedes diciendo, ay, sí, pero por dentro de su corazón. No, puede pasar. Pero que sepan ustedes, que si a uno nosotros pensamos así, quien sabe el pensamiento y lo que hay en el corazón es Dios. Y es lo que nosotros, ese es el temor reverente. Hablamos de un temor reverente, ese es el temor reverente. A ver, que no nos podemos esconder de Dios, y por eso tenemos que guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta? Bueno, sí, Grise. Doctora, perdone, cuando estaba leyendo la historia de la iglesia, yo me recuerdo que leí algo donde la iglesia también por eso se había dividido, porque después de que varios sufrieron torturas y persecución, pero no me recuerdo en qué época, estaban de que los que habían sufrido no querían que recibir a los que habían firmado como que, y por eso se dividieron. Que los que habían negado y después se levantó, porque luego viene y las mismas, pero eso fue en el siglo III, que la iglesia viene, los que eran cristianos que surgieron, ahora no querían aceptar a aquellos que habían negado la fe y ahora querían regresar. Pero el punto, hasta ni ellos tampoco tenían razón. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado por eso? Nosotros, ¿quiénes somos? Pues digo, para aceptar o no aceptar. No nos corresponde a nosotros. A nadie. Por eso es que el Señor, cuando nos habla, dice, si están arrepentidos y piden perdón, aún así fueran 1000 veces, ¿qué hay que hacer? 1000 veces perdonar. Ahora, el hecho de perdonar, por eso es el punto también, cuando nosotros tenemos todo el contexto, nosotros también tenemos que tener un discernimiento. Las que estamos en Corintios, y les digo, esto vamos aprendiendo, y yo les agradezco, les digo, porque esto me ha servido a mí estar estudiando, entendiendo los dones, propiamente los dones que a veces tenemos. Bueno, porque se recuerdan que vimos dentro de los dones en donde dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y hemos equivocado, porque eso de palabra de sabiduría no es lo mismo de tener sabiduría. Palabra de ciencia no es lo mismo decir ciencia. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos hablado. Y por ejemplo, lo vamos a ver porque en eso estamos, en ese punto. No es lo mismo discernimiento de espíritu que tener discernimiento. Todos los cristianos, ¿ya?, tenemos que buscar sabiduría. Santiago lo dice, ¿está alguno falto? Pídela y Dios lo dará. No dice palabra de sabiduría, dice sabiduría. Proverbios nos da el consejo de que nosotros adquiramos inteligencia, conocimiento, y nada. El discernimiento, todos tenemos que tener el discernimiento con la palabra. Pero el don de discernimiento de espíritu es otra cosa, pero eso es para Corintios, el viernes lo vamos a ver. Pero así es como vamos nosotros dentro de las profundidades para poder entender, porque no quiere decir, entonces solo una persona, por eso solo alguien, son específicos los que tienen el don de discernimiento de espíritu, sí, pero el discernimiento, todos los hijos de Dios tenemos que tener discernimiento, pero es a través de la palabra. El discernimiento es discernir, reconocer, diferenciar. Esa es la palabra discernimiento, diferenciar lo bueno y lo malo.
Pero ¿cómo van a diferenciar lo bueno y lo malo? Con la Biblia. Porque el problema es cuando llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Cuando vienen y justifican algo que saben que está malo, pero que lo quieren envolver como si está bueno porque no es para tanto. Que lo que hemos hablado, porque en la iglesia se meten tantas cosas del mundo, porque no es para tanto. De alguna manera estamos llevando el evangelio. Por lo menos algunos lo reconocen y aceptan al Señor. Donde dice la Biblia que lo tenemos que hacer así. Lo estamos viendo aquí, en donde no se trata de la manera que nosotros pensamos de alguna manera llevar el evangelio. Es predicar lo que dice la palabra. Quien va a tocar esos corazones es el Espíritu. Pero por eso tenemos que empezar por nosotros. Y no equivoquen, no digan, no es un legalismo, es un mandato. Si vamos a la Biblia, son mandatos. Fíjense que en el de los 10 mandamientos, no darás falso testimonio. ¿Qué es dar falso testimonio? Es una sola palabra. Mentir. Buena tarde. Hola, mentir. Ya lo hemos platicado. No hay mentiras blancas. No, ok. Mentir es pecado. Aunque le quieran poner el tinte, pero es una mentira piadosa para no doler a la persona. Y estamos tan convencidos que a veces así, que entonces creemos que lo que estamos haciendo no está mal. Por eso les digo, digamos, y a veces las personas dicen, ay, es que se siente muy... De ahí es la burla de la iglesia inglesa, de los que querían vivir bajo la palabra, y cómo los tildaron, puritanos. ¿Y por qué? Porque estaban buscando ellos pureza, y no es eso lo que tenemos que buscar. Ok. Entonces, 27. Cada vez que tratamos de forzar el crecimiento, ahí está, forzar el crecimiento del reino, entramos en el camino de la espada. Por eso les digo, no es a punta de pistola, pero entrar nosotros forzando el crecimiento es el camino de la espada. El camino de la cruz es establecer el reino por el sacrificio y el amor. En la siguiente lista marque con E lo que corresponde al camino de la espada y con C el camino de la cruz. Muy bien. Entonces tenemos 6 citas. Empecemos. Evelyn, 1 Corintios 1:18. Ingrid, 1 Corintios 3:3. Katie, Gálatas 6:14. Mami, Efesios 2:3. No sé si a Rosario tu micrófono está bien. No sé si me escuchas. Ahora sí, entonces Efesios 2:16. 2:16, muy bien. Y Miriam, Efesios 4:32. Empecemos con 1 Corintios 1:18. Muy bien. Dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice. Muy bien. Yo sé que aquí podríamos ir, pero solo quiero que, por ejemplo, en estas citas, o sea, tienen ustedes que comprender, porque en este versículo tienen que entender en qué consiste la palabra de la cruz. Recuerden lo que estamos hablando. Es negarse a uno mismo, morir por causa del Señor. ¿Ok? 3:3. ¿Sí? Dice así. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La E. Exactamente. Por eso cuidémonos con todas estas cosas. Gálatas 6:14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto es una secta. Muy bien.
Efesios 2:3. ¿2:3 me dijiste a mí o 2:16, hijo? No, a ti te di 2:10. 2:16, Efesios 2:16. Rosario, ¿cuál te di? 2:16. Entonces tú eres 2:3, mami. 2:3. Efesios 2:3 es entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Yo puse la E. Exactamente. Por eso cuál lo dice, lo que eran antes. Efesios 2:16. Sí, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí puse la C. Muy bien. Y el 4:32. El 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿La sé? Muy bien. Entonces estamos viendo aquí la manera que es el camino de la cruz o el camino de la espada. Y estamos hablando que la espada no es literal, no con nuestros actos. Pregunta 28. Para extender el reino, Fernando, ¿cuál es el camino falso? El de la violencia. Ok, aquí nos enseña que la violencia, ¿con qué figura lo colocaron? Porque el Señor le Con puso la espada. Exactamente. ¿Y cuál es el camino verdadero? La cruz. Exactamente. Recuérdense que esa cruz es la que nosotros llevamos, la cruz, lo que dijo el Señor. Si alguno de sus discípulos, tome su cruz. 29. Qué fácil es caer en la tentación del monte alto. Por el mismo entusiasmo de extender el reino, dejar el camino de la cruz para entrar en el camino de la espada. Un ejemplo en la historia, que aunque era igual, cómo trataron de extender, entre comillas, no era de verdad, el catolicismo cuando vinieron a conquistar los españoles. Con la violencia, camino de la espada, que se convirtieran. A algunos, por eso es lo que decíamos, que viene, que vemos nosotros en la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. ¿En qué consistía en eso? La violencia, que negaran, que rechazaran. Y nada de eso está en la Biblia. Entonces, pero creen, no es lo mismo que estaba haciendo Pablo, que él persiguió a la iglesia, él mismo testifica creyendo que está bien así. Cuando se tiene entenebrecido el entendimiento, se cree que con el mal pueden sacar cosas buenas, pero por eso les digo, cuando a veces tenemos esas conversaciones, sí, preferible una cosa mala para tener 1000 buenas. Justificar. Nosotros lo estamos diciendo aquí a lo general, pero si pusiéramos nosotros en algún caso específico que les venga a ustedes a la memoria algo que da evidencia de que una pequeña cosa se obtiene, entre comillas, muchos buenos propósitos, que me pondrían algún ejemplo que ustedes quieran traer a colación. No, mami, quiero decir, hacer algo que ustedes hayan visto que se hace, que aparentemente, pues no es que esté tan malo, podrían decir, pero tienen un gran beneficio. Brenda, ¿podría ser este ejemplo el comprar números de la lotería?
que entre comillas es para ayudar a las personas, pero lo que se requiere es, lo que quiere la persona es ganarse los millones. Pregunta. Pregunta a los demás qué dirían, y si me dicen sí o no y por qué. Yo digo que sí, porque prácticamente está confiando como que en la suerte, ¿verdad? Y no en Dios. Okay. ¿Los demás? Yo diría que sí. También. Perdón. Adelante, Gris. Gracias, Fer. O sea, sabemos que si vamos a dar sin esperar nada a cambio. No tanto por la suerte, sino porque si compramos es porque queremos obtener el premio, ¿verdad? Y no tendríamos que esperar, solamente dar. Okay. Fernando y luego Eve. Sí, yo también concuerdo con Gris, ¿verdad? Que si vamos a ayudar sin ningún interés de recibir nada a cambio, ¿verdad? Y no confiar en la esperanza. No confiar en la suerte. O sea, no tener en la suerte, perdón, en la suerte. Okay. Evelyn y luego Mami. Es que me surgió otra duda. Digamos, uno compra el número, poniendo el caso hipotético así de la lotería. ¿Y qué pasa si uno se gana el premio? Ya Dios lo tenía establecido, ¿verdad? O sea, es porque fue la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sabes que la voluntad de Dios es que te ganes el premio entonces? Porque el momentito que lo compró ya no es la voluntad de Dios. Me surgió la duda porque hay controversia ahí, ¿verdad? Y vamos a platicar en eso. Por lo menos ya lo soltaste. Mami y luego Miriam. Bueno, casi igual era lo que iba a decir, porque alguien que compra un número, vas y te dicen, por esas caritas y cosas así que te venden algunas cosas, tú la compras, no lo compras para que beneficio de ellos, pero ni siquiera miras el número, ¿no? ¿Y qué pasaría si de repente te digan, te lo ganaste? Porque lo hiciste. Esas de caritas, ¿cómo es eso? Caritas o esas. Es decir, esas ¿se puede para comprar? ayuda. ¿Ah? Por ejemplo, ¿Esas ayudas? ¿Perdón? No, es que por ejemplo, antes había mucho eso, ahorita no, pongamos que te decían que mire, compre este número para beneficio beneficio de alguna cosa que están haciendo ellos, ¿verdad? Están rifando un carro, y tú lo compras, das el dinero y ni siquiera, yo te lo digo personal, porque tengo añales de no hacerlo, porque yo creo que ya ni lo hacen, ¿verdad? No sé, pero compraba el número y ni siquiera nunca miré, ni que me preocuparme porque qué es, no, pero suponete que se le sacara. O por ejemplo, en el caso que te pasó a ti, que hace años también, ¿verdad? Que no lo, es una, ¿cómo te dijera yo? Eso sí todavía lo hacen los almacenes y todo, y que llene uno algún cupón. ¿Será malo, Pregunto. Vamos a ver, ahorita vamos a hablar. Miren. Se va a escuchar un poquito de ruido, pero es que tengo mi olla de presión. Oye, presión ahí haciendo los frijolitos. Fíjese, no sé cómo decirlo, pero bueno, si lo sabe Dios, lo van a saber ustedes también. Fíjese que un día hace un tiempecito, el tato me dijo, Miguita, comprate tu número, le dijo. Y yo, no, le dije yo, porque yo no tengo suerte para esas cosas. Porque él, en la iglesia que habíamos ido hace muchos años, hacían rifas y siguen haciendo. Y me decía, hay que apoyar porque hay que comprar números, y siempre se ganaba él más de un regalo. Y así ha sido en otras rifas que hacen, que él siempre ganaba. Entonces él me dijo, comprate tu número. Ay, no, le dije yo no te bien, de repente te ganas algo que no sé qué. Y me convenció. Compré el número. Entonces se llevó a cabo, hasta ahorita yo ni sé para si es que ayudan a alguien los de la lotería donde yo compré,
porque la verdad les digo, soy ignorante en eso, no sé para qué es que utilizan ese dinero. Y me dijo, mira, tu número, tal vez te ganaste algo. Y pues sí me gané, va, y yo estaba contenta. Y me dijo, vamos a ir a cambiar tu número, y nos fuimos a cambiar, va. Pero en eso el don dijo, ¿y qué? ¿Y no se va a comprar otro su numerito? Y yo, no, le dije yo, pues bien, debería seguir probando. Y me dijo el chatito, ¿y si te compras otro? Y de repente, no, le dije yo, así sí ya no me gustó, le dije yo, porque si me gané el premio, pues me lo quiero llevar, le dije yo, ¿verdad? Pero oyendo y todo eso, ¿verdad? Pues la verdad es lo que digo, ¿va? Porque yo ignorante, pues ¿para qué usan ese dinero? Hasta el día de hoy no lo sé. No sé, solo compré el número, pero sí, o sea, sí, en el momentito en que uno ve y todo, entra eso de verdad la tentación, porque yo compré solo dos, ¿cómo le llaman como que, ay, no me acuerdo, la cosa es de que eran dos papelitos. Cachitos. Ajá, sí, dos, pero me dijo, ¿y cuánto tienes? Dos cachitos, le dije yo. ¡Hala! Usted me dijo, ¿cómo no compró el entero? Y yo, pero ahí me di cuenta, dije yo, ay, no, le dije yo, chatito, yo no vuelvo a comprar esas cosas, porque mira, le dije yo, ahora, que por qué no lo compré entero, ya me voy yo con eso así, ay, no quiero ver lo que digo. La verdad no me sentí bien después de eso, ¿verdad? Ok, bueno. Miren, la verdad por eso ahí es donde, este es el punto donde entra el discernimiento. ¿Ya? No estamos hablando el don del discernimiento, sino el discernimiento. ¿Ya? Porque es parte, pero solo podemos discernir lo bueno y lo malo con la misma palabra. Porque nosotros tenemos que ser honestos. No llamemos malo a lo que es bueno, pero poder entender, porque a veces uno dice, pero ¿qué de malo es por eso? Cuando a veces nosotros justificamos porque estamos haciendo, y era por eso quería que entráramos, no me imaginé que iban a poner en esto, y va bien, todo lo que ustedes pusieron en esto fueron de las cosas que hacen en el mundo, pero viene y también en la iglesia, llegan a poner, porque era lo que, por ejemplo, una cosa es comprar, y era lo que decíamos, por ejemplo, voy a ponerme del lado del ejemplo que mi mami estaba poniendo, que en aquellos tiempos, pues le pregunté eso de pollo, por ejemplo, pollo campero, y que sean algunas cosas que vienen que para los niños de cáncer, y uno dice, pero es una obra buena, o sea, eso no es decir a título de una iglesia, es el mundo. Y no vamos a decir entonces, rechaza todo lo que hay en el mundo, no. Ahora es el punto, digamos, yo le estaba entendiendo ya cuando decía si hubo ocasiones para de su época, no sé de qué otras cosas habían sido de ayudas, que uno decía, bueno, lo compro porque lo quiero ayudar, pero nunca reviso si me voy a ganar el premio, porque no lo estoy comprando por el premio, sino porque voy a ayudar, y ahí se queda. Ese tipo, hasta yo lo sé, de sorteos, no van a saber si ganaron, si no es que lo buscan. ¿Ya? Aquí no puede decir, miren, es que me lo gané, si saben que se lo ganaron, es que porque fueron a buscar. Y tengan cuidado, porque, claro, si miran ustedes, pueden hacer eso, bueno, pero se puede volver una tentación. ¿Cómo? Que lo hayan comprado y luego vengan y el tenerlos les da, como dice, aquella tentación. ¿Será que me lo gané? No me lo gané. Y si me lo gané, y empiezan aquellos pensamientos que así, no vaya a ser que sí, y lo busquen. Esa es una tentación en su corazón. Entonces se dan cuenta que verdaderamente porque lo compraron. Tal vez uno pueda decir, no, es que mi primera intención era haber ayudado, pero entró en la tentación. Entonces, a sabiendas de esas, ¿qué es preferible? No lo compren. Y si no quieren caer, cómprenlo y rómpanlo. No caen en la tentación, porque su corazón es querer, si verdad quieren ayudar, pues ¿qué van a tener? ¿Sí? El otro caso, que decía mi mamá, y que les soy honesta, que eso fue, si no estoy mal, fue en el 97, y que siempre les dije, yo no doy testimonio de eso, por la misma razón de que no toco el corazón.
Por ejemplo, lo que pasa así, que les dan, ustedes compran el producto porque tienen que comprar, porque lo quieren comprar, que claro, a veces vemos nosotros que las promociones, ¿qué es lo que les dicen? Y les voy a decir, me acaba de pasar y me trajeron un boleto de que si ustedes compran tanto, les dan para llenar y entra en un sorteo. A ver, hay cosas de que, por eso les digo, a Dios no lo vamos a engañar. No nos engañemos a nosotros mismos. Compraron porque querían ver si se lo ganaban. No compraron porque de verdad lo necesitaban, lo quieren. Y eso salió de más y bueno. Pero no es para testificar. Por eso es que ni les voy a decir que a mí no me gusta testificar, porque no, eso no es para darle a la gloria a Dios. Dios sabe esto. Por esa razón es lo que les digo, que nosotros podemos decidir lo bueno y lo malo, porque nosotros sabemos que tener dentro de la presencia que estamos delante de Dios, que a Él no lo vamos a engañar. Entonces, cuando vemos nosotros de los sorteos, es ese punto. ¿Qué viene? ¿Y por qué van a comprar un número ustedes? Y a veces les decía yo, en relación todavía es delicado, dentro, por eso quería ver, dentro de la iglesia. Hacen rifas para un bien, para poder, por ejemplo, sacar beneficios para mejorar a la iglesia, porque necesita y lo que quiera. Siempre he hecho la pregunta, ¿por qué las personas no saben dar sin esperar? He sabido de que algunos, y yo estuve en un ministerio, no fue en Afrate, pues era en otro, que cuando hice esta confrontación, me lo decían, es que con la rifa nos va mejor. Recaudamos más que estar haciendo que venta de comidas, que esto. Una manera más fácil de hacer, porque entonces se dan cuenta cómo es el corazón del hombre. No da porque quiere, sino necesita un beneficio. Ya sea, entonces, ¿cuál es lo primero que hace? Y no nos engañamos. Primero es, por lo menos se quieren ganar el premio. Y si no se lo ganaron, por lo menos ayudar. Ese es el orden. Así es. Por esa razón, aunque uno diga, es que eso cada quien come su corazón, pero la responsabilidad dentro de la iglesia, hacer cosas malas que parezcan buenas, porque hacen que el corazón del hombre sea tocado. Por eso es lo que les decía con los testimonios, que hay que tener cuidado. Aquellos testimonios en donde lo que van a dar, aparentemente están glorificando a Dios, pero tocan la codicia del hombre, el deseo de tenerlo y que les vaya de la misma manera. ¿Sí, Yuri? Brenda, yo puse ese ejemplo porque a Marco Tulio le gusta mucho comprar esos números. Y yo le he hecho cuentas. Y le digo yo que si él, cada vez que compra un número, diga, no lo voy a comprar, sino que lo voy a ahorrar cuanto tuviera. Entonces me dice, no hombre, es que si de repente me lo saco. Y entonces comienza a hacer castillos en el aire, diciendo, bueno, si me saco tanto, le voy a dar tanto a fulano, tanto a mengano, tanto así. O si me saco esto, voy a comprarle una moto a fulanito que no tiene, o así. Pero como usted dice, el corazón del hombre es engañoso, porque cuando ya tenga el dinero, ¿qué realmente va a hacer? Porque él es muy dado le gusta mucho tener carros así antiguos y están los restaurando. Doña Ingrid es testiga ahí de son eso. Clásicos, doña Judith, son clásicos. Entonces es mucho de eso. Y entonces le digo yo, haría realmente eso, le digo yo, y se queda meditando en eso, ¿verdad? Porque realmente se queda meditando él, ¿verdad? Porque ya al ver el dinero, ¿qué va a hacer realmente, ¿verdad? Entonces, como usted dice, el corazón es engañoso, y el corazón solo Dios lo conoce. Incluso yo no puedo decir si yo conozco al 100% el corazón de mi esposo, porque el único que lo conoce es Dios. Y el mío, el único que lo conoce es Dios también, y el de cada uno de nosotros. Por eso puse ese ejemplo. Sí, gracias. Por eso les digo con relación al testimonio, pero también tenemos que dar testimonio. Ahí les voy a comentar. Sí, miren.
Doctora, me surgió otra duda. Mire, así como cuando uno va, por ejemplo, a comprar en Semaco, que ahí está, o en las compras que uno hace a veces en Max, de una vez le dan a uno las cositas esas para llenar, eso también estaría mal llenarlo y... Miren, pues ahí está, ese es el que tengan ese discernimiento, era lo que yo les digo. Compraron las cosas, por eso les digo, o sea, tal vez se lo estoy poniendo para que ustedes lo analicen, pero eso va siendo dentro del mismo corazón y que vamos a saber. Porque la publicidad lo que hace, por eso es que cuando uno decía, miren, es que las promociones, ¿va? Le regalamos y todo, y nosotros hemos aprendido que nadie regala nada, o sea, en relación del mundo. Tal vez sacrifican algo para no tener tanta ganancia, pero con tal de vender. Ok, ya, eso nosotros lo sabemos. Pero la pregunta es, por esa razón, los convencieron de comprar, aunque no lo necesitaban, pues sí compraron porque lo necesitaban, y eso es un plus, pero ahí está el punto. Por eso les digo, a Dios no lo engañamos, no es, dice la palabra, si vayan ustedes a Eclesiastes, les voy a dar esta cita también, por eso, pero como les digo, no se engañen a ustedes mismos, y no quieran justificarse ante los demás, o sea, ese es el corazón delante de Dios, y Dios lo vas a ver. En Eclesiastes dice, capítulo 7, versículo 16. 7:16 dice, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Qué quiere decir ahí como consejo? Mire, pues, no quiere decir, entonces no hay que ser extremista, radical. Ese es el punto. O sea, decir nosotros, por eso ese es el discernimiento. Lo que estás preguntando, Miriam, aquí lo van a ver ustedes en relación, pero como les digo, ustedes van a conocer su corazón. No nos engañemos. Como decía Judy, mucho menos vamos a engañar a Dios. ¿Ya? Tú compraste algo y a veces pasa que ni necesidad tienes de llenar, sino que automáticamente por haber comprado, entran ya a un sorteo, que se sabe en la factura, ¿ok? Ahí está el punto cuando dice, ni seas en exceso, así sabe como decir, no, entonces ahorita no lo voy a comprar porque no quiero caer en eso. Ese es el punto, o sea, tú lo necesitabas y lo vas a comprar y cayó una fecha en eso y lo tienes. Te lo ganaste, perfecto. ¿Cuál sería el punto? No estén dando testimonios, no estén testificando de que, que Dios, porque les digo, esas son de las cosas, porque ese testimonio, ¿qué es lo que más bien va a edificar a Dios? O más bien van a tocar el corazón de las personas que quisieran también así, como diría, tener la suerte. Alguien decía, y lo sabe mi mamá, que está en cita, que nosotros nos pasaba en el grupo, por eso entiendan. Eso no quiere decir, por ejemplo, cuando a veces se hacen reuniones, y se hacen ya sea juegos o se quiere sortear porque no se tienen regalos para todo el mundo. Nadie está comprando nada, pero como no podemos entregarle a todos, hacen un sorteo. ¿Ok? Y alguien y se lo gana. ¿Eso estará mal? No. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene y cuando, porque me recuerden, a veces pasaba y también supe de personas así, fuera de eso, que a veces las personas se ganan. Alguien así decía, la familia Ramírez siempre se gana algo. Siempre decían así. Y créanme, cada vez que yo hacía un santo decía, Señor, es una de las cosas que a veces te digo, parece increíble, de verdad. No, claro, puede pasar y no está uno buscando, pero sí puede ser una situación en donde yo ahora lo estoy comprendiendo y se lo digo. En esa época, claro, yo oía y no decía nada, a mí no. Pero ahora con el mismo conocimiento de la palabra que decía, si esto pasa, porque no estoy diciendo, ya no me metan al sorteo, tampoco. Si no me da la pauta para poder hablar. Si alguien ya me dice, es que siempre te sacas algo, porque muchos dicen, qué suerte. En el creyente la suerte no existe. No existe, ¿ya? No es cuestión de suerte. Pero nosotros, conforme vamos en el discernimiento, vamos aprendiendo en esto. Por eso les digo que nosotros sí, yo me compré un número y me lo saqué. El Señor sabía que yo necesitaba y me compré el número y lo saqué. Dios puede permitir
Acuérdense que hemos hablado, Dios permite las cosas para que seamos probados. Entonces no nos engañemos. Compraron el número porque querían algo, deseaban algo. Así como lo que acaba de decir Miriam. Compró el cachito, no entendía bien. Pero ya vieron, así, ¿y qué pasa? No hubiera comprado dos, mejor el número entero. Y le puede caer la atención. Eso mismo pasa en Las Vegas. Ese es el aragón, que viene y empieza, gané un poquito, y no son unas cuantas moneditas. Pero esas moneditas en algún momento les hizo caer y lo duplicar, les cae la tentación de decir, como esto ya lo gané, voy a seguir practicando. Por eso les digo, nosotros, hasta nosotros mismos nos podemos engañar, pero si en verdad vamos a la palabra, llamemos las cosas tal como la Biblia nos lo enseña, y por eso es que tenemos que cuidar el corazón. Por eso las cosas que hablábamos en la iglesia, y a veces te dicen, sí, pero es que la gente no da. Ok, entonces, ¿cuál debería ser la preocupación? De enseñar que ese corazón debe de cambiar y que sean dadivosos. Pero ¿qué es más fácil? Sortear y tener los recursos que necesitan, en vez de llevar la palabra para que caigan corazones que deben de cambiar, orando al Señor que se quiere de cambiar el corazón. ¿Qué requiere más trabajo y más sacrificio? ¿Hacer una rifa? O tener que estar llevando la palabra y sinceramente. Ahí está el punto. Por eso les digo, pero viene uno y puede decir, hacer algo malo para obtener mayor beneficio. El fin no justifica los medios. A Pablo le dijeron, Gabo, el dueño de estos, el Espíritu dice que lo que le espera en Jerusalén. ¿Y qué hace Pablo? No huye, sino que va. Pablo tenía don en el mismo, él tenía ese mismo don de la palabra revelada, en donde Pablo sabía en el momento que ya era su tiempo. Como ustedes van a ver aquí en la vida de Jesús. Jesús en un momento, ustedes ven que se aparta, y van a ver ustedes que en su año de pasión, los primeros 6 meses que estaban buscando a Jesús para matar, Jesús se fue. Cualquiera diría, está huyendo, pero no era su tiempo. Después de que pasaron esos 6 meses, ya era el tiempo, y entonces él regresa. Ese es el punto que tenemos que tener nosotros que saber, y como les digo, él se va haciendo no solo dentro de un don que Dios le dio de revelación, pero nosotros con la palabra debemos tener en esto ese discernimiento, para no equivocarnos y llamar malo a lo bueno ni bueno a lo malo. Por eso, teniendo ustedes esas preguntas, como les digo, si compran directamente un número, porque quieren ayudar dentro de lo que es el mundo, cómprenlo y tírenlo, porque si temen a caer en tentación. Dentro de la iglesia, no. ¿Por qué? Porque, como diría, eso no lo dice la Biblia, eso es un refrán. Hechor y consentido pecamos por igual. Ahí cómo se responde, con Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Porque cuando ven esas rifas, es para obtener que hacer, entre comillas, un bien. ¿Por qué no ayudan para hacer ese bien sin necesidad de comprar el número? Hágalo y enseñen. Que sea la pauta que si ustedes miran en Allen, yo se los digo, a mí me vendían números y yo les decía que no se los compraba. Que llegó un punto que lo único que fue lo que hicieron, solo jugarme la vuelta. Le vendían a los demás, pero a mí ya no me ofrecían. ¿Yo podía hacer cambiar el corazón? Para nada. Pero tenía el testimonio, ¿sabían el testimonio de eso? Sí. Entonces ese es el punto que nosotros debemos entender. Ese es el poder que el Espíritu nos da a nosotros a poder testificar y hablar. ¿Por qué? Porque recuérdense, así como Daniel, recuerdan que Daniel, ¿qué quisieron? Buscarle, ver en dónde estaba algo malo. ¿Y le encontraron a Daniel? No. Qué bonito es que nos puedan decir esto. A esta persona sabemos que su sí es sí, su no es no. Que no llama las cosas buenas con malas. No quiere decir que ya somos transformados en nuestro cuerpo, pero sí maduros, perfectos a lo que Dios llama, pero no que lo hayamos alcanzado. Claro que vamos a cometer errores, pero no los practicamos y tenemos que ser testimonios para los demás.
Por eso es de que Pedro cuando habla que nosotros no suframos como malhechores, como murmuradores, sino que si sufrimos por causa de Cristo, esto es bienaventurado y es aceptado delante de Dios. Si los demás les parecen, ay, qué cuadrado, qué religioso, qué legal, lo que ustedes quieran, pero la Biblia sí lo dice. ¿No quieren aceptar lo que dice la Biblia? No, pero no, y se los he dicho. Yo por eso descanso en paz en relación, que si no lo quieren aceptar, yo no. ¿Me da tristeza? No me voy a estar ni poniendo una ira que no hay una ira santa. ¿Ya? Me podría enojar en ciertas cosas, pero no hacer que peque, porque si no llega un momento, claro que he pecado. Pero les digo, ya he entendido y descanso en el Señor. Qué triste, porque no me están rechazando a mí, están rechazando lo que dice la palabra. Como se los he dicho una y mil veces, siendo sellados por el Espíritu Santo, no estamos perdiendo la salvación. Pero no es tampoco para decir, ay, por lo menos que no pierda la salvación. No es eso por lo menos. Si en verdad amamos a Dios, estamos buscando su palabra, y la palabra es la que nos está llenando, y es la que nos hace crecer en la fe, eso nos debe constreñir y decir, no, ¿en qué estoy? Como les dijo Pablo, recuérdense en Corintios en el capítulo 3, no les podía hablar como maduros, sino como a niños en Cristo. ¿Por qué seguían todavía con estas cosas cuando están peleando por las cosas de la carne? Porque honestamente lo que tenemos que distinguir, las cosas de la carne. ¿Sí? Entonces, creo que Miriam te pude contestar en eso sí pasa, pero, como te digo, uno no se debe engañar. ¿Por qué lo hace? Compro, porque, como hoy están dando premios y quiere ganar y en eso. ¿O por qué? Surgió. Y si Dios quiere, no está para dar testimonio. Miren, el Señor me regaló y me bendijo porque todos los otros, yo quisiera tener la misma suerte que tiene el otro. Cuando no tenemos suerte. Y no llamen bendición a la suerte, equivocando en cosas que no le agradan a Dios. Por eso sepan cuando están dando testimonio. Ustedes conociendo la palabra. Porque aquí vienen las preguntas cuando ustedes oyen de personas que vienen cuando dicen, es que el Señor todo me consiente, yo le pido y me da. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hace con él? Ahí sabrá Dios. ¿Por qué tengo que saber lo que Dios, por qué hace con las otras personas? Yo puedo saber lo que Dios me dice con la palabra. Y no me dice nada que Dios tenga consentidos. Y si Dios lo permite, pues está probando. ¿Dónde está su corazón? Porque el Señor no se equivoca y dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. Yo como quiero a Dios porque todo lo que le pido me da. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que el Señor, en eso consiste la vida con el Señor. Si nosotros estamos para la gloria de Él, para ser sus siervos. ¿No es al revés? ¿Ya? Entonces, ya vamos casi terminando. Hoy la lección mejor aquí. Como les digo, es fácil caer en esta tentación. Ahorita la última que vimos del Monte Alto. Y por el mismo entusiasmo de extender el reino, dejar el camino de la cruz para entrar en el camino de la espada. Con impaciencia empezamos a obligar a esforzar el crecimiento del reino en vez de conseguirlo por el camino de nuestro sacrificio de amor. Recuerde, Dios ha dicho, no con ejército ni con fuerza, por eso les puso ahí espada, sino con mi espíritu. Eso está en Zacarías 4:6. No se trata como nosotros pensamos. Dios es el que tiene el control. ¿Cuáles de los siguientes métodos para extender el reino dan culto a Satanás cayendo en la tentación del monte? Les voy a preguntar una a cada uno. El cita, buscar la justicia por la violencia, solo vamos a marcar el método para extender el reino que dan culto a Satanás. Buscar la justicia por la violencia. Bueno. Ese marqué yo. Exacto. Ahora, recuérdense que buscar la justicia por la violencia hay muchas formas de tipo de violencia, ¿ya? Porque la violencia hasta puede ser física, pero también puede ser verbales, amenazantes. ¿Ya? Que si no hacen esto, entonces no tienen esto. Que si quieren, se aceptan al Señor y buscan como a veces papás, que quieren que sus hijos vayan a la iglesia. Si vas hoy a la iglesia, te compro tal cosa.
¿Ustedes creen que eso es bueno? Tal vez lo hemos hecho, pero ahora estamos aprendiendo. Ahora dice, los tenemos que obligar. Por eso es que algunos vienen y dicen, es que no los podemos obligar. Ustedes tienen que saber lo que dice la Biblia con los hijos que están bajo el techo. Pero igual viceversa, los padres para con los hijos. Porque ya llega un punto que los hijos ya están afuera, tienen su hogar, vienen. Y los hijos son manipuladores con los papás, aún fuera. ¿Cuántas veces no hemos oído de que dejan muchas cosas por los hijos? ¿Ok? Fernando, ¿tocar y cantar la música para entretener a la gente en vez de glorificar a Dios? Sí, yo lo marqué. Sí, yo lo miro como que están así, pero miren, tienen que tener esa seguridad. ¿Saben por qué? Porque es que uno dice, ¿pero cómo? ¿Sí? ¿Cómo es eso de entretener? Por eso les digo, si ustedes están creciendo con la misma palabra, porque esa es la palabra en ustedes, vamos a tener discernimiento. No llamar bueno a lo malo. Como les digo, los cantantes que vienen, sea lo que sea, no nos engañemos, ¿ya? Eso lo entendemos. Que quieren solapar y decir, no, pero por lo menos miren todos los que se convierten. Dios ve el número, Dios ve el corazón, y ustedes no saben de sus corazones, pero no nos engañamos, tenemos el discernimiento que las personas, es una lógica. ¿Cómo es en el punto donde nosotros sabemos que cuando se dan esas cosas, ahí va el montón? Pero no se dan, y ahora aún, hasta lo que nosotros tenemos dentro de la iglesia, que cantan, ¿sí? ¿Qué es lo que más se preocupa? Porque a veces dicen la excelencia, pero como les digo, a veces dentro de los mismos cantantes, ¿cuál va a ser su preocupación? ¿Cómo me voy a vestir? Este vestido, y a veces pasa en la vanidad de las mujeres, ¿verdad? No, este vestido ya lo utilicé el mes pasado, y otra vez, no, que la gente se va a dar cuenta. O sea, yo les estoy poniendo un ejemplo, yo no sé qué puede pasar, solo sé dentro del conocimiento de las mismas mujeres, dentro de la vanidad, que uno viene y dice, ay no, pero es que yo no quiero que todo el mundo. Ese es el punto, que a veces se justifican de que, pero no hay justificación. Por eso es que tenemos que cambiar el corazón. Tampoco tenemos que decir, entonces ¿qué? No importa cómo vaya vestida. Es que ese es el punto. No es que no importe, pero conozcamos nuestro corazón, porque hacemos lo que hacemos. Verdaderamente glorifica, estamos, por eso es lo que les digo, cuando a veces nos preocupamos, ay no, estos cantos no, porque ya para la gente ya son viejitos y no les va a gustar todo. ¿Qué están pensando? ¿En lo que le agrada a Dios o lo que le agrada al hombre? Y aún hasta a nosotros nos pasa. No, a mí no me gusta a mí no me parece, vamos a ver a lo que nos gusta. Nos pasa. Bueno, Miriam, servir a nuestro barrio con buenas obras y con nuestras buenas obras y amor. No, esa no la marqué. Exactamente, así debería ser. Grise, enseñar la palabra de Dios casa por casa. Esa tampoco se marca. Exacto, y esa no la hacemos. ¿Cuántas veces vamos? Ustedes no estaban, pero este libro, y se los digo, no, ya no se hace. Este libro, no me recuerdo si es en el 3, llega un punto en una lección que manda a hacer eso. Y se los doy, que llega un punto en que cuando se acaba eso, muchos, no, es que a mí me da pena ir a hablar, ir a tocar y que no sé qué, y a hablarle. Pero no les da pena para otras cosas. Es que soy tímida para hablar dentro de la palabra y todo. Y la misma palabra nos enseña que si tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder para testificar. Judy, tratar de atraer a la gente a la iglesia con métodos mundanos. Esa así la marqué. Sí sé. Díganme ejemplos de métodos mundanos. Tal vez una chamusca, como le dicen. Híjole, te estás metiendo en camisa de semana. Pero, ¿cómo sería? Entonces, sería malo. O sea, sería eso malo. Por eso les digo, porque miren, por eso tenemos que tener el discernimiento. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Pero nosotros también usamos, practicamos métodos mundanos en nuestras vidas. Entonces, ¿qué? Estamos pecando. No equivoquen mundano con pagano. Pero lo mundano se puede volver pagano. Es que cuando hablamos mundano, hablamos del mundo. Lo que Dios no quiere es que nosotros hagamos amistad con el mundo. Entonces, un partido de fútbol, entonces es pecado, por lo que acaba de decir Fernando. En sí, o sea, el deporte no es pecado, pues incluso hasta a nosotros nos cae bien, pero también como esa manera, en vez de estudiar la palabra o a orar a Dios, pero los voy a traer a la iglesia y solo juguemos fútbol. O sea, ¿en qué estamos glorificando el nombre de Dios ahí? Por eso, oía cabalmente un predicador y eso decía: ¿cómo me gustaría ver a dos equipos cristianos jugando fútbol? Ahí se van a dar cuenta si están con Cristo o más con el mundo. Porque vamos a ver cuando están ahí compitiendo, si no se les sale la carne. Me recuerdo yo una vez en el grupo, ¿va? Que ahí se les olvidó los servidores, que eran Maya. Entonces, no es, ahí está. Más bien ese método nos va a ayudar para, como dirían, es conveniente hacerlo para que nos demos cuenta verdaderamente quiénes están. ¿Ya? Por eso hay que tener, pero por ejemplo, por eso, utilizar, eso es lo que les digo, el discernimiento. ¿Ya? Porque nosotros, hasta por eso tenemos que tener cuidado, podemos decir la música, les hemos dicho, la música, no hay música cristiana, la música que hace con todas las notas musicales es diferente a las notas musicales del mundo que las notas musicales para el cristiano. Es la misma. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? El tipo de letra. La letra. La letra. Exacto. Por eso, la letra. Y, de verdad, el mismo ritmo que busca a tocar la sensualidad. Eso es lo que hay que tener cuidado. Tampoco sea que suene feo porque así no les toca el corazón, tampoco. Ese canto angelical que viene Juan y habla en el cielo y millón de ángeles, y ese canto de Moisés y todo, ¿no? Por eso les digo, tengamos ese discernimiento. Podemos tener, si hacemos como lo que decía Fernando, o sea, podríamos tener ese partido, pero o sea, si tú vas a utilizar ese partido para llevar la palabra, pero también tú puedes decir, puedes tener partido porque quieres tener una coinonía en donde en verdad se estén, ¿cómo dirían? Afirmando lazos de amistad. No necesariamente juegan y tienen que haber predicación, juegan, pero en verdad dando testimonio. ¿Cuánto no he oído yo de equipos que, por ejemplo, así Futeca, ¿qué pasa ahí? Ahí van de todo. Y si van jóvenes que se dicen cristianos, tienen que ser luz y sal ahí, utilizando ese método. No está malo. Pero ¿qué pasa? Se dicen cristianos, pero están ahí, se ponen al mismo nivel del mundo. Entonces, ¿qué dice? Dan verdaderamente evidencia de lo que son. Cuando estamos hablando aquí, cuando dice atraer a la gente con métodos mundanos, o sea, era lo que estábamos hablando como cuando les dije de estos conciertos, en donde es un método para atraerlos, ¿sí? Que no están buscando querer adorar a Dios, sino a cantar. Miren, ¿qué es lo que están haciendo? Con el perdón, yo sé que es de nuestra iglesia y por eso les digo, hay que orar, pero no avalen dentro de lo mismo. Eso de las entradas que desde un año antes, que uno dice, pues sí, porque si no se tienen, ellos ya tienen programado. Claro que podrían hacer un concierto. Hicieran la prueba, un concierto con solo los que tenemos nosotros cantantes en la iglesia y solo no decir, ¿cuántos en verdad irían a la iglesia? Yo solo puedo suponer, ¿verdad? Solo lo puedo suponer, pero no se trata de eso, suponer. Que era lo mismo que... Lo que pasa es que lo vemos tan natural. Yo cada vez que oigo que hay una celebración, no solo con nosotros, sino oigo, por ejemplo, ahorita está la radio cultural, que están haciendo, ¿no? Y dice, y tendremos en la prédica tal y cantantes, tal y tal. Algunos que conocen, algunos son ya antiguos, entonces los que más van a llegar son los de la tercera edad.
son de los que ya miran, pero a los jóvenes no les gusta eso, ¿sí? No atraen mucho a jóvenes. Pero diría, ¿queremos celebrar? Claro que podemos celebrar. Vamos a tener aquí prédica, alabanza, punto. Es lo que deberíamos nosotros hacer, estar contentos que estamos llegando y si vamos a oír. Pero como nos han acostumbrado, ¿quién va a predicar? A ver si me gusta o no me gusta. ¿Y quiénes van a cantar? ¿Y quién? Y uno dice, pero de verdad es cuestión de, ok, ustedes sabrán, yo solo les digo lo que está en eso, pero por eso es que tenemos que cuidar el corazón, porque tanto justificamos hacer esas cosas que no nos miramos malo. Todos vamos a dar cuentas delante del tribunal de Cristo. Como recompensa, no perdiendo una salvación. Pero ese es el punto que hasta nosotros para poder tener solvencia de los demás, por eso es que a veces algunos dicen, mejor me callo porque yo soy igual. En vez de decir, mejor me callo porque yo soy igual, más bien debería exhortarnos y yo cambiar para poder, que era lo que decía, antes de ver la paja de tu hermano, mira la viga, sácate la viga y entonces le podrás quitar la paja a tu hermano. Ese es el justo juicio de Dios. Ok, ¿con quién me quedé? Con Judy. Ingrid. F. Tratar de forzar a la gente con argumentos violentos. Sí, también la marqué. ¿Ya? El evangelio no es con la violencia. No traten de ganar argumentos. Por eso hasta cuando dice al necio, con su necedad. ¿Ya? Bien marcadito. Pero por favor, ver ahí en esto. Y Rosario, G. Vivir una vida de oración, obediencia y sacrificio. No la marqué. Exactamente. Esa es la manera que debemos estar nosotros. Muy bien. Medite profundamente en la tentación del monte alto, hermano. ¿Se convirtió usted por la violencia? ¿Puede usted ayudar espiritualmente a otra persona por la fuerza? Y por la fuerza, amenazando. Por eso, no es con amenazas. Es el amor, sabiendo que el que va a convertir y tocar el corazón es el Espíritu Santo. Bueno, damas y Fernando, que el único caballero, si tienen algún comentario o pregunta, que aquí vienen lecciones que es de diario vivir. Por eso ya vimos esas 3 tentaciones y ese es nuestro diario vivir. El materialismo puede ser con Dios o sin Dios. La vanagloria es sin Dios o la gloria con Dios. Y el monte alto, el poder. El monte alto es el poder. ¿Con Dios o sin Dios? El tener el poder con Dios no es para con nosotros mismos, sino es en amor al prójimo. Entonces es lo que nosotros, porque esa es una línea de las 3 tentaciones que podemos traspasar si no tenemos el cuidado y vivir por la palabra. Para la próxima lección, ustedes ya están viendo, y dice confesión y restitución. Como les digo, estamos ya viendo temas que vamos aprendiendo de la actitud que tuvo Cristo, porque lo estamos viendo con Cristo. Esas 3 tentaciones, Cristo la pasó y por eso, Él sabe, y por eso nos dice Hebreo, tenemos un sumo sacerdote que nos compadece. ¿Por qué? Porque Él fue también tentado en todo. Y Él sabe de lo que es esto. Nos sabe comprender, pero comprender no es para justificar el pecado. Comprender sabiendo que hay una lucha, pero nos ha dado, juntamente con la tentación, la salida. Nosotros sabemos la salida. Ahí tenemos el libre albedrío. ¿Hacemos lo que dice Dios? Hacemos lo que nosotros queremos. Nos queremos. Bueno, y aquí terminamos. ¿Y alguien quiere dar algo? Y si no, nos vamos a despedir. Entonces, de verdad, qué bueno que se hayan conectado. Espero verlas las que son mañana en la célula de mujeres y el viernes en Corintios. Vamos a pedirle por favor